Bien, pues voy a realizar en esta ocasión un video como parte de mi actividad número 1 de normatividad fiscal dentro del quinto semestre de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Pues bien, en este video voy a hablar de cuatro cosas que son las finanzas públicas, la política fiscal, la política del gasto público y el presupuesto. Para ello voy a hacer referencia a la Ley de Ingresos de la Federación, que está fundamentada en los artículos 25 y 26, 73, 74 y 75 de nuestra Carta Magna. Estos facultan al Ejecutivo Federal para preparar y presentar el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, que va a dar como resultado mecanismos que permitan el equilibrio entre la obtención de recursos y el gasto de esos mismos recursos, de acuerdo pues a las necesidades de desarrollo económico social. Es ahí donde surge el Plan Nacional de Desarrollo, que tras su promulgación, pues el siguiente paso es buscar las maneras de obtener los recursos para poder ejecutarlo y asegurar que funcione correctamente. Es ahí donde cobra importancia la Ley de Ingresos de la Federación, la cual se va a describir a través de las que ya mencioné, que son finanzas públicas y política fiscal, en función de la operación de las empresas, y además del impulso que nos va a brindar la política del gasto público y el presupuesto. Pues bien, las finanzas públicas de entrada implican dos procesos. Uno es la captación de ingresos y la realización de gastos o egresos que efectúa el Estado pues para mantener los gastos corrientes, así como invertir en programas de desarrollo social y obras públicas. Esta captación de ingresos se realiza a partir pues de la política de ingresos que en México es regulada por la Secretaría de Hacienda y sus funciones están específicamente señaladas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ahora bien, esta política de ingresos pues se ejerce mediante instrumentos que se denominan ingresos y egresos del sector público. Los ingresos son conocidos como los impuestos a favor del Estado, que fija la ley a los individuos en sus dos modalidades, que son personas físicas y morales, y que se pueden generar al adquirir algún producto o un servicio y obtener ingresos pues, por conceptos de remuneración laboral o cuando las empresas generan servicios financieros. Ahora bien, es importante mencionar que esos ingresos tributarios los vamos a clasificar en directos e indirectos. Los primeros pues son grabados directamente a las personas físicas o morales, por ejemplo el impuesto sobre la renta, y los segundos finalmente pues se recaudan mediante la compra de bienes y servicios, por ejemplo el impuesto al valor agregado conocido como IVA. Finalmente es preciso mencionar que las finanzas públicas reflejan la forma en que se captan e invierten los recursos nacionales representados por los impuestos generados por las empresas e individuos activamente económicos en el país. Ahora hablaremos de la política fiscal. La política fiscal pues representa una herramienta que va a utilizar nuestro país para mantener un desarrollo y un equilibrio económico de toda nuestra nación. ¿Cómo lo hace? Mediante la captación e imposición de impuestos, que en México pues son encabezados por dos instituciones. Una ya la mencioné, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Banco de México. Aquí es importante mencionar que el Banco de México se va a encargar de estudiar estudiar e informar sobre las condiciones económicas internas pues derivadas de situaciones y comportamientos económicos, para de acuerdo a esas condiciones pues buscar regular lo que se conoce como inflación, el tipo de cambio, reservas nacionales, etcétera, mediante mecanismos de funcionamiento que se conocen como políticas monetarias. Entonces la relación directa que guarda con la política fiscal pues es de una política monetaria, trata de regular la inflación mediante la cantidad de dinero que se encuentra en circulación. Es decir, si la política monetaria se torna expansiva, se representa con poco dinero en circulación, lo que va a incrementar tasas de intereses y la inflación se va a reducir impulsando pues un dinamismo económico que activa la función de la política fiscal. Lo anterior lo puedo explicar de la siguiente manera. Quiere decir que a mayor consumo, mayor captación de impuestos, lo que va a propiciar una mayor producción interna y va a activar lo que se conoce como el flujo circular económico, que se puede explicar pues de la siguiente manera. Si hay ingresos, se da el consumo. Si hay consumo, las empresas perciben utilidades y si las empresas perciben utilidades, pues mayor va a ser su aporte al fisco. De esta manera se va a activar la función de la política fiscal. Ahora bien, si se diera un caso hipotético en lo que yo mencioné ahorita, de que la situación fuera desalentadora, pues el mecanismo sería totalmente inverso al que acabo de describir. Es decir, habría una política monetaria restrictiva, ya no expansiva, sino restrictiva, y sería utilizada como un mecanismo de protección. En consecuencia, pues habrá aumento de las tasas de intereses, se generaría el ahorro nacional, pues por la desestabilización económica. Entonces es importante mencionar que la política fiscal lo que busca principalmente es tratar de mantener mecanismos tributarios equilibrados que mantengan niveles de recaudación mínimos que permitan llevar las necesidades de desarrollo de los estados y de la nación. Ahora hablaré de la política del gasto público.
Es importante mencionar que esta se encuentra respaldada por la Ley de Ingresos de la Federación, que el gobierno emite cada año en el mes de diciembre, en el cual pues establece las directrices de cómo se realizará el gasto público mediante un presupuesto de egresos de la Federación que va a ser aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, conforme al artículo 74, fracción cuarta de nuestra Constitución Política. Por tanto, la función de la política del gasto público pues será programar y proyectar esos egresos y cantidades emitidas pues para dar el cumplimiento a las actividades económicas nacionales. Y estas están regidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual se va a representar mediante un presupuesto pues para su posterior ejecución. Y finalmente pues vamos a ver el presupuesto. Este comprende la representación de la recaudación y el gasto del sector público, es decir, de lo que viene siendo el gobierno federal, de las empresas y de los organismos descentralizados. Los ingresos y gastos de las empresas están sujetos a supervisión y aprobación por las secretarías de Estado, para que estos puedan obtener el financiamiento. Las finanzas de gobiernos locales y estatales pues se encuentran regidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de preparar ese documento de recaudaciones donde va a establecer la cantidad de ingresos que por ese concepto se espera obtener presupuestalmente durante todo el siguiente año fiscal. Después de aprobar ese presupuesto, ambas cámaras del Congreso con la iniciativa se convierte pues en una ley anual de ingresos de la Federación, y por su parte la ley de egresos de la Federación, una vez que se aprueba, se va a convertir en el presupuesto de egresos, que va a otorgar la autorización para la realización de todo lo que viene siendo el gasto público. De tal manera, una vez que se estructura y se autoriza el presupuesto, se da en turno al desarrollo de partidas que generan y aseguran la obtención de recursos necesarios para el cumplimiento de lo presupuestado, con lo cual se establece en la ley de los ingresos de la Federación. Pues bien amigos, esto es todo. Espero que les haya agradado este video. Muchas gracias, hasta pronto.